Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Les deseo yo, su anfitrión Cristian. Aquí vengo para hablar y seguir resumiendo el libro Dios habla hoy, la Biblia Génesis. Génesis capítulo 36. Hoy conoceremos los descendientes de Esaú. Capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres de Canaán, con Ada, hija de Elón el hitita, con Abolibama, hija de Ana y nieta de Sibeón el heveón, y con Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebaoid. Yo me acomodo bien. Eso. Eso no es, que no se enfoque bien. El hijo de Ada le dio a Esaú fue Elifaz. Basemat dio a luz a Reuel y Aholibama dio a luz a Jeús, Jalam y Coré. Estos fueron los hijos de Esaú, que nacieron cuando él vivía en la tierra de Canaán. Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas y a todos los que vivían con él, y se fueron a otro lugar para alejarse de su hermano Jacob. Se llevó todos los animales y todo lo que había llegado a tener en Canaán, pues era tanto lo que tenían los dos que ya no podían vivir juntos. Además, la tierra donde vivían no bastaba para alimentar a sus animales. Por eso Esaú, o sea Edom, se fue a vivir a la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, antepasado de los edomitas, que vivieron en la región montañosa de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada y de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, y Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Elifaz tuvo una concubina que se llamaba Timna. Ella le dio un hijo que se llamó Amalek. Estos fueron los descendientes de Ada, una de las esposas de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Será, Sama y Misa. Estos fueron los descendientes de Basemat, otra de las esposas de Esaú. Aholibama fue otra esposa de Esaú, y los hijos que ella les dio fueron Jeús, Jalam y Core. Ella era hija de Ana y nieta de Sibeón. Los jefes de los descendientes de Esaú fueron estos: de los descendientes de Elifaz, hijo mayor de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Core, Gatam y Amalek. Estos fueron los jefes de la línea de Elifaz en la tierra de Edom. Y todos ellos fueron descendientes de Ada, de los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Misa con Z. Estos fueron los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom, y fueron descendientes de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Ana y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalam y Core. Todos ellos fueron descendientes de Esaú, o sea Edom, y jefes de sus tribus. Los hijos de Seir, el Oreo, no el Oreo no, sino Oreo con H, que vivían en aquella región, fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos,
que fueron descendientes de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emam. Timna era la hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Alban, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón fueron Ajá y Ana. Ana fue el que encontró manantiales en el desierto, en nuestro capítulo pasado, en nuestro capítulo super pasado, que ella fue la que encontró los manantiales de agua, mientras estaba cuidando los asnos de su padre Sibeón. Ana tuvo un hijo llamado Disón y una hija llamada Aholibama. Los hijos de Disón fueron Emdam, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser fueron Bilhan, Saban y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Sibeón y Ana. Disón, Eser y Disán. Esos fueron los jefes de los Oreos, familia por familia, en la región de Seir. Estos fueron los reyes que gobernaron en Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela era hijo de Beor, fue rey de Edom y su ciudad se llamaba Dinaba. Cuando Bela murió, gobernó en su lugar Jobab, el hijo de Sera, que era del pueblo de Bosra. Cuando Jobab murió, gobernó en su lugar Usam, que era la región de Temán. Cuando Usam murió, gobernó en su lugar Hadad, el hijo de Bedad, que derrotó a Madián en el campo de Moab, y su ciudad se llamaba Abid. Cuando murió Hadad, gobernó en su lugar Samla, que era del pueblo de Masreca. Cuando Salma murió, gobernó en su lugar Saúl, que era de Rehoboth, el pueblo que está junto al río. Cuando Saúl murió, gobernó en el lugar Baal-an, que era hijo de Adbor. Y cuando murió Baalán, gobernó en su lugar Hadad, y su ciudad se llamaba Pau. La esposa de Hadad se llamaba Mehetabel, y era hija de Matred y nieta de Mesab. Estos son los nombres de los clanes de Esaú, por orden de las familias, lugares y nombres: Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mitzar, Magdiel e Iram. Esaú también se llamaba Edom, y estos fueron los jefes de Edom, de acuerdo con los lugares donde vivían y que eran suyos. Un breve dibujo de cómo fue, o sea, toda la generación que pasó, todos los jefes. En nuestro capítulo, en nuestro versículo, o sea, no hay título, entonces continuamos. Aunque sí habría título, pero habría que correrlo y pues no sería justo porque está diferente. 37 inicia acá y el capítulo sería. Entonces vamos a seguir leyendo como si nada. 37 capítulo 37 versículo 1 sin título. Continúa. Jacob se quedó a vivir en Canaán, donde su padre había vivido por algún tiempo. Esta es la historia de la familia de Jacob. Como título, José y sus hermanos. Cuando José era un muchacho de 17 años, cuidaba las ovejas junto con sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de su padre. Y José llevaba a su padre quejas de mala conducta de sus hermanos. Israel quería a José más que a sus otros hijos, porque había nacido cuando él ya era viejo. Por eso le hizo una túnica muy elegante. Pero al darse cuenta que sus hermanos de su padre lo querían más que a todos ellos, llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. La envidia.
Así es la envidia. Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía porque les dijo, escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos contestaron, ¿quieres decir que tú vas a ser mejor rey? Perdón, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos, y les dijo, ¿saben qué? Tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tenemos que hacerte reverencias? Y sus hermanos lo tenían, y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho este asunto. Como nuevo título, en nuestro versículo 12, José es vendido por sus hermanos, lo que puede causar la envidia. Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pastos para las ovejas de su padre. Entonces Israel les dijo a José, mira, tus hermanos están en Siquem, cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Iré con mucho gusto, contestó José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó, ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde está cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara, hicieron planes para matarlo. Se dijeron unos a otros, miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, quiso librarlo de sus hermanos y dijo, no, no lo matemos, no derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano, la culpa. O sea, no podrían cargar con esa culpa, entonces prefirieron mejor venderlo. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y no encontró a José allí dentro, rasgó su ropa en señal de dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo, el muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces ellos tomaron la túnica de José y la mancharon con sangre de un cabrito que mataron. Luego se la mandaron a su padre con este mensaje. Encontramos esto, fíjate.
bien si es o no la túnica de tu hijo. En cuanto Jacob lo reconoció, dijo, sí, es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje lo hizo pedazos y se lo comió. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. Todos sus hijos y sus hijas trataban de consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Al contrario, lloraba por su hijo y decía, guardaré luto por mi hijo hasta que vaya a reunirme con él entre los muertos. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Hasta aquí dejamos nuestros dos capítulos 36 y 37. Buenísima la historia. Es claro que no nos podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. Es claro que debemos respetar la creación del hombre, no solo de Dios, sino de nuestro Padre. Y está más claro que debemos respetar las decisiones de ellos mismos, sin llegar al fin de la envidia. En nuestro próximo capítulo descubriremos más acerca de este relato. Espero que mi Dios me los bendiga, que les vaya muy bien, que comenten, no olviden compartir, darles me gusta y hasta la próxima. Muchas gracias.